Bueno, ahora vamos a ver el método simplex, que como les dije antes es un procedimiento, perdón, es un algoritmo que se basa en el procedimiento que ya vimos, solo que evita las ineficiencias que habíamos señalado. El método simplex se basa que a partir de una solución básica factible inicial, es decir, conociendo un vértice de la región factible, el método se mueve a través de una secuencia de soluciones básicas factibles, de modo tal de que la solución nunca empeore, es decir, siempre se calculen puntos donde la función objetivo es igual o mejor que la del punto anterior, ¿sí? Y nunca se salga de la región factible. Para hacer esto, el método simplex se basa en dos condiciones. Una es la condición de optimalidad, que garantiza que todos los vértices calculados mejoran o no empeoran el valor de la función objetivo, y la condición de factibilidad, que garantiza que toda solución calculada pertenece a la región factible. Tenemos que ver ahora cuáles son las expresiones matemáticas de estas dos condiciones. Nosotros vamos a ver lo que se denomina método simple revisado. Es decir, vamos a trabajar en forma vectorial y no en forma de tabla como es muy común verlo en bibliografía y en Internet. La forma vectorial del método permite que en cada iteración se trabaje con los datos originales y de esta forma se minimicen los errores de redondeo que se pueden ir arrastrando. Además, esta es la forma en que se implementan los paquetes computacionales porque es computacionalmente mucho más eficiente. La tabla solo sirve para trabajar a mano y no es lo que habitualmente vamos a hacer. Entonces, un problema escrito en la forma estándar y en forma vectorial tendría el, el formato que estamos viendo allí. Por ejemplo, un problema cualquiera, en este caso lo presentamos de maximización, pero vamos a seguir pensando como mínimo. Si este es el ejemplo, lo podemos escribir en la forma estándar. A partir de que lo escribimos en la forma estándar, podemos definir los distintos vectores que escriben el problema en forma vectorial. El vector de variables del problema, que incluye las variables x1, x2, s1 y s2, todas las variables del problema escrito en forma estándar. El vector de coeficientes de la función objetivo, ¿sí? Que son los coeficientes que multiplican a cada una de las variables en la función objetivo. La matriz de coeficientes tecnológicos, que la podemos considerar formada por un conjunto de vectores columna. Cada uno de ellos representa los coeficientes que multiplican a cada variable en cada una de las restricciones. El vector P de x1 estaría formado por los coeficientes que multiplican a x1 en la primera y en la segunda restricción, 1 y 0. P de x2, los que multiplican a x2, 1 en la primera, 1 en la segunda. Y así el de S1 y el de S2. Luego tenemos el vector de términos independientes, el vector B, que tiene tantos elementos como restricciones tiene el problema, los elementos 6 y 3. Y estos son todos los vectores que en principio intervienen en nuestro modelo. Sabemos que en un vértice aparecen n-m variables iguales a 0, que son las variables no básicas, y las m variables restantes son variables básicas, tantas variables básicas como restricciones tiene el problema. Luego podemos considerar que el vector de variables x
se lo puede particionar en dos vectores, un vector de variables básicas y un vector de variables no básicas. Con el mismo criterio se puede particionar a la matriz A, donde la matriz base B está formada por los vectores columnas asociadas a las variables básicas y N, la matriz con los vectores columnas asociados a las variables no básicas. Luego la matriz B o base es una matriz M por M, que es cuadrada y tiene que ser invertible. Y la matriz N no necesariamente es cuadrada, es en general M por N menos N. Con el mismo criterio también se puede particionar el vector de coeficientes de la función objetivo, siendo CB los coeficientes asociados a las variables básicas en la función objetivo y Cn los asociados a las variables no básicas. Con ese criterio de particionar las variables, el modelo en la forma estándar quedaría escrito de esta manera. Concentrémonos en las restricciones de igualdad de esta forma estándar. Podemos premultiplicar cada elemento de la restricción por la inversa de la base, por eso que tiene que ser invertible, y luego hacer un pasaje de términos, de modo que xb se representa como b a la menos 1 por b menos b a la menos 1 por n por xn. Sabemos que actualmente las variables que son no básicas valen 0. Luego, ¿cuánto valen las variables en el punto actual, las variables básicas? Simplemente b a la menos 1 por b. Hacer este cálculo equivale a resolver el sistema de ecuaciones. Si este es el valor que toman las variables básicas, podemos calcular el valor de la función objetivo en el punto actual como CB por XB, ¿sí? Porque XN vale 0. Falta saber si este punto es el óptimo del problema o si hay que ir a calcular un nuevo vértice. Volvamos a esta expresión para las variables básicas. Este término de la expresión, ¿sí?, n por xn, lo podemos pensar como la sumatoria del producto de cada columna de la matriz n por cada elemento del vector n. Luego, xb sería b a la menos 1 por b menos la sumatoria sobre todas las variables no básicas de b a la menos 1 por pj por xj. Sabemos que la función objetivo se expresa como cb por xb por cn por xn. Lo que podemos hacer es sustituir xb por la expresión que hemos encontrado aquí. Luego, z queda expresado por esta expresión. Ahora vamos a hacer algunos cambios algebraicos. Vamos a distribuir cb y vamos a sacar factor común xj. ¿Sí? Acá distribuimos cb, luego sacamos factor común xj y nos queda esta expresión. Y si llamamos zj a este producto que aparece acá, cb por b a la menos 1 por pj, esos son todos datos del problema. Esto es un número, ¿sí? Un número para cada j, un número para cada variable no básica. ¿Sí? Lo llamamos a esto zj, entonces podemos decir que el valor de la función objetivo es el valor del punto actual de la función objetivo, esto es lo que vale actualmente la función objetivo, menos zj menos cj por xj, una sumatoria que incluye a todas las variables no básicas. Actualmente las variables no básicas valen 0, luego z vale el valor actual de la función objetivo. Si todas estas variables que actualmente valen 0, las no básicas, tienen asociado un valor de zj menos cj
negativo en el caso de un problema de minimización, si esto es negativo, si XJ tomara un valor mayor a 0, esto se haría positivo y el valor de Z sería mayor al de ZJ0. Si estoy en un problema de mínimo, quiere decir que cualquier otro punto que no sea el actual, lo que va a hacer es empeorar el valor de la función objetivo. ¿Sí? Si yo voy a calcular otro punto, alguna de estas variables que valen 0 tendrá que tomar valor. Si todos estos son negativos, al tomar valor empeoran el valor de la función objetivo. Luego, si estamos en un problema de mínimo y todos los coeficientes de las variables no básicas, los coeficientes ZJ menos CJ son negativos, podemos decir que hemos llegado al óptimo que andamos buscando. Es decir, la condición de optimalidad dice que para un problema de mínimo se ha llegado a la solución óptima si los coeficientes ZJ menos CJ son menores o iguales a 0 para todas las variables no básicas. Para el caso de un problema de máximo, debería ser al revés. Si todos los valores de ZJ menos CJ son mayores a 0, se ha llegado al óptimo del problema. Pero, ¿qué pasa si alguna variable no básica no cumple con la condición de optimalidad? Supongamos que para alguna variable xk el término zk menos ck en un problema de mínimo es mayor a 0. Eso significa que si xk aumenta su valor, la función objetivo va a disminuir. Por lo tanto, nos conviene que esa variable aumente su valor. Si aumenta su valor, o sea, pasa de valer 0 a valer algún valor positivo, quiere decir que esa variable, que era no básica, en un próximo punto va a pasar a ser básica. Entonces elegimos una de esas variables con coeficiente mayor a 0 como variable que ingresa a la base. Si hay más de una variable, por convención, vamos a tomar la más positiva. Esto es por convención porque necesitamos un método que sea sistemático, nada más. Luego, el valor de la función objetivo en el próximo punto sería el valor actual menos el coeficiente zk menos ck, o sea, coeficiente de mejora, por el valor que tome la variable que ingresa a la base. La cuestión está en cuánto puede aumentar el valor de esa variable. Lo máximo que se pueda. Volvamos a la expresión de las variables básicas. Las variables básicas quedaban expresadas por b a la menos 1 por b menos la sumatoria de b a la menos 1 por j por xj, pero de todas estas variables no básicas, solamente xk es la que va a aumentar su valor, las demás van a seguir valiendo 0, de modo que podemos decir que xb pasa a ser b a la menos 1 por b menos b a la menos 1 y solamente me quedo con el término pk por xk. Como b a la menos 1 por pk va a ser un vector que lo vamos a usar varias veces, le damos un nombre y lo llamamos alfa k. Esta expresión es una expresión en vectores. ¿Qué está diciendo? Que cada elemento o cada variable actualmente básica, cada una de las b, tiene que ser igual a cada uno de los elementos de este vector, b a la menos 1 por b, menos el elemento de cada elemento del vector alfa k multiplicado por xk. Cuando xk aumente su valor,
en general van a disminuir los valores de xb. Y estos pueden disminuir tanto como se quiera hasta que no se haga negativo. Es decir, debemos mantener que el punto sea factible. Luego debemos poner como condición que cada una de las variables actualmente básicas mantengan un valor no negativo. De acá, de cada una de estas expresiones, podemos despejar el valor de xk. Fíjense de acá, xk va a ser menor o igual a b a la menos 1 por b, primer elemento, dividido el primer elemento del vector alfa k. Pero esto es así siempre y cuando el primer elemento del vector alfa k sea positivo, ¿sí? Porque si no me cambiaría el signo de la desigualdad. Esto lo hago con todas las restricciones, con todas las variables básicas. Luego, xk va a tener que tomar un valor menor o igual a esta expresión, o un valor menor o igual a esta expresión. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Vamos a un gráfico. Si este es xk, que actualmente vale 0, y va a aumentar su valor porque va a ingresar a la base, va a aumentar lo máximo que pueda. Alguno de estos términos, b a la menos 1 por b sobre alfa, lo va a frenar. Uno lo frena acá, el otro lo frena acá. Si alfa hubiese sido negativo, lo frenaría acá. En realidad no me está frenando porque está del lado negativo, ¿sí? Solamente los que dividen por términos positivos están limitando el aumento de xk. ¿Mm? Si alfa fuese 0 sería este caso, ¿sí? Donde no me lo corta nunca. Entonces, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar xk? El mínimo de todos estos valores. El mínimo de todos estos valores. ¿Sí? En este caso, la variable xk puede aumentar hasta el mínimo de b a la menos 1 por b sobre alfa, que corresponde a la restricción R, y por lo tanto, la variable SR, la holgura correspondiente a esta restricción, será la variable que se hace 0. Es decir, xk, que valía 0, aumenta su valor hasta aquí, y se hace 0 la variable xr. Por lo tanto, esa variable xr es la que va a salir de la base. ¿Sí? Si sale de la base es porque toma el valor 0. Esta es lo que se conoce con el nombre de condición de factibilidad. La condición de factibilidad dice, va a salir de la base aquella variable xr que tenga el elemento b a la menos 1 por b dividido alfa más pequeño, siempre y cuando el alfa sea positivo. Si es 0 o negativo, no lo considero. Entonces queda ahora definida cuál es la variable que sale de la base. Sabiendo cuál sale de la base y cuál ingresa de la base, tenemos una nueva solución básica. En el lugar R de la base, donde estaba esa variable que ahora va a salir, es donde va a ingresar la variable xk que ingresa a la. Tenemos entonces un nuevo punto que podemos volver a calcular. ¿Cómo sería el procedimiento simplex entonces? Suponemos que tenemos una solución básica factible, es decir, conocemos cuáles son las variables básicas y las variables no básicas en un primer punto. Y esas variables básicas son tales que permiten encontrar una base B que tenga inversa. Conocido cuáles son las variables básicas y cuáles no básicas, calculamos el valor de las variables básicas como b a la menos 1 por b. Las no básicas valen 0. Y el valor de la función objetivo como cb transpuesta por xb.
Habiendo calculado el valor de las variables, deberemos saber si ese punto es el óptimo. Entonces, ¿qué hacemos? Para cada variable no básica, calculamos el vector alfa j dado por b a la menos 1 por pj, para las no básicas. Y calculamos el coeficiente de mejora zj menos cj, que se calcula como cb traspuesta por alfa j menos cj. Y nos fijamos, si el problema era de minimización y todos los zj menos cj dieron negativo, entonces el punto que acabamos de calcular es el óptimo del problema. En el caso que el problema hubiese sido de maximización, si todos los zj menos cj eran positivos, llegamos al óptimo del problema. Si no es así, elegimos el coeficiente más positivo como variable que ingresa, o sea, la variable con coeficiente más positivo como variable que ingresa a la base, o más negativo en el caso de que el problema hubiese sido de maximización. Y vamos ahora a ver cuál es la variable que sale de la base. Para eso, debemos aplicar la condición de factibilidad. Es decir, a cada elemento de b a la menos 1 por b, lo vamos a dividir por cada elemento de vector alfa k. Si todos los elementos del alfa k son 0 o negativos, el problema me da no acotado. Pero en general, vamos a considerar todos los alfa que son mayores a 0 y el coeficiente más chico va a ser el que nos defina cuál es la variable que sale de la base. Una vez que tenemos la variable que entra y la variable que sale de la base, actualizamos nuestro vector de variables básicas, ¿sí? Que va a ser el mismo que teníamos, pero en la posición R cambia x r por xk. Reformulamos la matriz B, calculamos su inversa, calculamos el valor de las variables xb, calculamos el valor de z y nuevamente analizamos si es el óptimo del problema o si tenemos que definir una variable que entra o una variable que sale. Así hasta llegar al óptimo del problema.